Ya está, chicos. Me han dicho entonces que esta materia y neurona todavía no la vemos, así que vamos a alargarnos al tiro con esto. Fíjense que partimos entonces. ¿Estamos ok? Ya. Neurona, fíjense, es un concepto muy importante porque en el fondo nosotros habíamos visto las células gliales y habíamos definido a las células gliales, ¿verdad? Así en términos bien generales como unas células de soporte del sistema nervioso. Sin embargo, ahora aparecen estas nuevas células que son las más famosas del sistema nervioso, que son las neuronas. Entonces, ¿qué son las neuronas y qué función cumplen? Bueno, las neuronas son las células cuya función más importante o por la cual son más famosas, ¿verdad? Es conducir el impulso nervioso. Eso es lo primero. Entonces, en el fondo hay algo importante, digamos, que me gustaría decirles a propósito de neuronas, que lo primero que tenemos que entender es que las neuronas no son como un cable eléctrico, ¿ya? O sea, el cable eléctrico conduce electrones en forma lineal, pero esto no acontece con la neurona. En la neurona, el impulso eléctrico ocurre así, pero a pesar de que diera el efecto que se conduce en forma lineal finalmente, en realidad lo que está haciendo un movimiento eléctrico entrando y saliendo iones. Y ese proceso, como escalada de procesos, es finalmente el impulso nervioso. Pero no es una conducción exactamente lineal como lo hace un cable eléctrico que conduce electrones. ¿Sí? Eso es lo primero que quisiera partir diciendo. Entonces, una vez aclarado eso, hay algunas definiciones, chicos, que son importantes de tener en cuenta. La primera, el concepto de ion. Me imagino que ustedes estas definiciones también, de alguna manera, las han estado mirando, me imagino, en otras disciplinas, en química. Entonces, ion, ¿verdad? Es una partícula con carga eléctrica. Voy a poner otro destacador mejor para poder escribir un poquito como pizarra ese. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el átomo metálico, sodio, el sodio se escribe así, ¿verdad? Metálicamente, como sodio 0. Entonces, ¿qué es el sodio? Es un metal blando, blando como la mantequilla, así más o menos, como una mantequilla sacada del refri, así de blando es. Y es de color brillante oro. Entonces tú lo puedes cortar con un cuchillo, el sodio, y cuando lo cortas se empieza a poner de color blanco harina, así, ¿ya? Y es porque se empieza a oxidar, forma óxido de sodio muy rápido. Y si tú tomas este sodio y lo metes en el agua, se produce un estallido porque el sodio es muy reactivo, es un metal tremendamente reactivo, produce hidrógeno y el hidrógeno estalla. Bueno, entonces el sodio 0, ¿verdad? Cuando lo metemos en agua forma hidróxido de sodio. Entonces, ¿qué es el hidróxido de sodio? El hidróxido de sodio es NaOH. Entonces, si tú te fijas en la fórmula química del NaOH, ¿qué es? Bueno, el OH es un oxidrilo, tiene signo carga negativa, y el sodio tiene carga positiva. Entonces decimos que el sodio en este caso pasó a formar un ion. Entonces, ¿qué es un ion? Un ion es una partícula con carga eléctrica, y hay dos tipos de iones, los aniones y los cationes, ¿verdad? Dependiendo si tienen carga negativa o positiva. Ok, ahora veamos el segundo concepto, el concepto de canal iónico. ¿Qué es un canal iónico? Un canal iónico, chicos, es una proteína que se ubica en la membrana celular, transmembrana, a partir de la cual, ¿verdad?, se puede producir el flujo de iones. O sea, el canal iónico es una proteína que permite, así, el paso de flujo de iones. Listo. Y en realidad el paso de flujo de iones es por movilización pasiva, digamos, no requiere un transporte con gasto de adenosin trifosfato para ejercer. Polaridad. ¿Qué es la polaridad? La polaridad, chicos, se refiere a la carga eléctrica que presenta en este caso un elemento. En este caso estamos hablando de la membrana plasmática. Entonces, cuando nosotros tomamos la membrana plasmática de una célula, por ejemplo, una célula cualquiera, nosotros decimos, o de una neurona, hablemos directamente, nosotros decimos que hay una polaridad por fuera respecto del interior de la célula. Entonces, en el fondo, ¿verdad? En el fondo uno podría decir, oye, esta polaridad tiene que ver con las cargas o con la distribución de cargas eléctricas entre el medio externo y el medio interno de la célula.
Bien, sigamos. Impulso nervioso. El impulso nervioso, ¿verdad?, es el transporte de la información a través de un axón. Entonces, si esta es la célula nerviosa transporta un fenómeno que se llama impulso nervioso. Y ese impulso nervioso, ya lo vamos a ver en la siguiente diapo, se debe a cambios eléctricos entre sodio y potasio. Entonces, el sodio actúa como ion sodio, o sea, como un Na+, y el potasio como un ion potasio, es decir, un K+. ¿Ya? Perfecto. Hay tres potenciales de membrana, chicos. El potencial de reposo, el potencial de acción y un tercer potencial que se llama potencial de hiperpolarización. ¿Ya? Fundamentalmente nosotros decimos que el potencial de reposo es cuando una neurona está sin conducir un impulso eléctrico. Un potencial de acción, que lo vamos a ver también enseguida, es cuando la neurona está transmitiendo el impulso, y hay un tercer potencial que no está mencionado en esta diapositiva que se llama potencial de hiperpolarización, que es cuando la neurona no puede conducir un impulso nervioso debido a que tiene una excesiva cantidad de cargas eléctricas. Bien, y a todos esos fenómenos les llamamos nosotros potencial de membrana. Perfecto. Voy a la siguiente. Este es un video, chicos, bastante rasca, pero que permite dar un poco alguna idea de este fenómeno de potencial de acción en la neurona. Entonces se los voy a presentar. Voy a quitarle el audio, ¿sí? Entonces imagínense que esta es una neurona, ¿ya? Una neurona del asta ventral de la médula espinal. Es típicamente esta neurona. Entonces la neurona está aquí, va a conducir un impulso nervioso, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cómo conduce el impulso nervioso? Bueno, lo hace a través del axón. ¿Y cómo lo realiza? Entonces, voy a poner una pausa aquí para explicar un poquito. Si ustedes se fijan, la neurona, antes de estar conduciendo el impulso nervioso, o sea, en el lado derecho de vuestra pantalla, la neurona tiene cargas positivas afuera y negativas adentro. Entonces, cuando la neurona va a conducir un impulso nervioso, las cargas que estaban positivas afuera entran dentro de la, cruzan la membrana y entran dentro del axón de la neurona. Entonces, adentro queda positivo y afuera queda negativo. Y ese proceso va a ir ocurriendo a lo largo, en la longitud de todo el axón. Entonces, continuamos con el video. Entonces ahí están entrando las cargas positivas, ¿verdad? Y están dejando positivo adentro y en tanto entran, queda negativo afuera. Ya está. Y eso va a ir ocurriendo paso a paso a medida que avanza el impulso nervioso en el axón. Entonces, en el fondo, voy a ponerle pausa. Si repasamos la idea es que, primero, cuando la neurona estaba en reposo, por fuera tenía cargas positivas y por dentro cargas negativas. Cuando la neurona comienza a conducir el impulso nervioso, ¿verdad? Las cargas positivas de afuera comienzan a entrar hacia el interior del axón y entonces inmediatamente afuera queda negativo y adentro positivo. Y eso es lo que está pasando aquí cuando se está conduciendo el impulso nervioso. Listo, ese es el famoso video. ¿Preguntas? Profe, ¿Sí? con el potencial de reposo, cuando está pasando el impulso nervioso, por dentro está negativa y por fuera positiva, ¿no? En el potencial de reposo, sí, Sí. exactamente. Ah, Sí, ya. sí. Y con el potencial de acción es lo contrario. Se invierten las cargas, exactamente. Sí, muy Ah, bien. ya. Gracias, profe. Perfecto,
Perfecto. Entonces, aquí fíjense, esta es una pregunta típica de prueba, entre paréntesis. Yo siempre les pregunto esto a los estudiantes. Les hice una prueba en Kine de una materia parecida y varios cayeron en esta pregunta. Miren, ¿conocen ustedes los voltímetros, verdad? Esos aparatos para medir voltaje. No sé si tengo uno a mano aquí, a ver. Ay, no sé dónde tengo uno ahora. No sé dónde tengo uno en este minuto, pero los voltímetros son esos aparatos que se utilizan... Ah, aquí tengo. Para medir el voltaje de un circuito. Entonces, tú lo pones aquí en voltios, por ejemplo, en 200 milivoltios, ¿ya está? Entonces, este voltímetro mide la diferencia de voltaje de algo. Entonces, por ejemplo, si yo toco las puntas del voltímetro con mis dedos, mira, solamente, mira, ahí está, voy a dejar lo que marque en 0, y toco con mis dedos, y de inmediato se marca un voltaje. Porque resulta que mis dedos tienen sudor, por supuesto, hay sales minerales, y eso provoca un movimiento iónico. Entonces, ese movimiento iónico marca un voltaje. Entonces, los voltímetros, hay voltímetros mucho más sensibles que esto, obviamente. Si tú colocas un voltímetro en esta porción, aquí, en la cara externa de la neurona, donde solamente hay carga positiva, y mido el voltaje aquí es 0. O sea, no hay cambio eléctrico. ¿Y por qué no? Porque en realidad aquí afuera solamente va a haber cargas positivas. Entonces, entre cargas positivas no hay diferencia de voltaje. No sé si me entiende la idea. O sea que la diferencia de voltaje siempre es entre cargas positivas y negativas. O sea, si yo tengo, por ejemplo, a ver, déjame ver si encuentro un ejemplo. Si yo tengo una pila, déjame poner aquí mi voltímetro en 20 voltios. Yo tengo una pila, esta, ¿ya? Entonces, si yo marco, quiero saber cuánto voltaje tengo en esta pila, marco el positivo y el negativo. Y me dice que tiene 4,3 voltios. ¿Ya? Ahí lo voy a marcar, se las voy a mostrar a ustedes. Ahí está, 4,3 voltios. Pero si resulta que yo coloco los dos polos en el polo negativo de la pila, por ejemplo, los dos polos, ahí, espérenme, lo voy a hacer acá con una mano mejor, marca 0. Si yo coloco los dos polos del voltímetro en un solo polo de la pila, marca 0. ¿Por qué razón? Porque para que la pila tenga una diferencia de voltaje, hay que medir un punto, el positivo, con el negativo. Si mido los dos polos en el negativo o los dos en el positivo, voy a obtener un voltaje 0. Entonces, si mido aquí afuera, como hay puras cargas positivas, o si mido aquí adentro, los dos cables del voltímetro, voy a obtener una carga 0. En cambio, miren qué interesante esto. Si mido un polo de mi voltímetro por fuera y el otro polo por dentro, entonces sí voy a obtener un delta V. Y ese delta V, delta significa diferencia, ¿verdad? Diferencia de voltaje. Y esa diferencia de voltaje va a estar en relación de cuántas cargas positivas hay afuera respecto de cuántas cargas negativas hay en el interior. Entonces, si nosotros estamos tomando una neurona que está en reposo y yo mido la carga externa y la carga interna, voy a encontrar aproximadamente una diferencia de potencial de menos 70 milivoltios. ¿Ya? Pero si yo mido la diferencia de potencial justo en el pedacito este donde se está conduciendo el impulso nervioso y coloco un polo del voltímetro aquí y el otro aquí adentro, ahí voy a obtener una carga eléctrica aproximadamente entre más 35 aproximadamente y más 40 dependiendo de la medida que uno haga, milivoltios. O sea que en el fondo, cuando, perdón, cuando una neurona pasa del estado de reposo al estado de conducción,
no solo cambia de menos a más, no solo cambia la polaridad, porque si ustedes se fijaron cómo cambian las cargas, se invierte la polaridad, sino que además cambia la magnitud del voltaje. Entonces, el voltaje que estamos midiendo tiene dos propiedades, polaridad y magnitud. ¿Alguna pregunta? Profesor, yo tengo ¿Sí? una consulta. Dime. ¿El consumo de marihuana afecta entre la rapidez de las neuronas? No, en absoluto. No afecta sobre la rapidez de las neuronas. Afecta sobre ciertos núcleos que procesan fenómenos motores. Por esa razón las personas tienden a comportarse de una manera un poco distinta desde la perspectiva de la motricidad, pero la velocidad de conducción se mantiene idéntica. Ya, pues, gracias. Voy a la siguiente. Entonces aquí, fíjense, tenemos tres curvas. La primera curva dice potencial de acción, la segunda curva dice curva del sodio y la tercera curva, curva del potasio. No quiero que vayan a equivocarse con esto. Observen. En la primera curva de potencial de acción dice que una neurona que está en reposo pasa a obtener un voltaje de menos 70, porque aquí está el 0, ¿verdad? De menos 70 a más 30. Y de más 30 vuelve de nuevo a un voltaje, ¿verdad?, de menos 70. Entonces dice en el fondo que cuando una neurona va a conducir un impulso nervioso, es como hacer la ola en el estadio. La gente hace la ola y entonces primero están todos con las manos abajo y cuando viene la ola la gente levanta las manos y luego las vuelve a bajar. Entonces uno, ¿qué ve si está desde afuera mirando con una cámara? Ve que algo se mueve así. Esa onda que se mueve es el impulso nervioso. Entonces el impulso nervioso cambia de potencial y luego de inmediato vuelve al estado de reposo, como cuando las personas bajan las manos. ¿Ya? Perfecto. Entonces, fíjense, este potencial de acción, ¿de qué depende? Bueno, depende de dos cosas. Depende de la entrada de las cargas positivas, que son las cargas de sodio, pero también depende de otra cosa súper interesante. Voy a volver atrás un segundo. Fíjense que, ¿se acuerdan cuando teníamos el video? Decíamos que aquí las cargas positivas iban entrando, y por eso quedaba positivo adentro. Entonces, cuando el impulso nervioso vaya por acá, imagínense que aquí también quedó positivo adentro, porque también entraron las cargas. Entonces aquí afuera ahora quedó negativo. Vamos a simular como que eso está pasando. De nuevo, perdónenme, por favor. Sí, profe, se ve. Ya, perfecto. Entonces, fíjense que imaginemos entonces que aquí está pasando esto, se invirtió en la polaridad. ¿Ya? Entonces, cuando se invierte la polaridad y empieza a pasar el impulso nervioso, fíjense que ocurre algo bien interesante y bien curioso. De pronto, los potasios que estaban en el interior, porque, a ver, creo que no se los he dicho. Afuera hay sodio y también hay potasios. Y adentro también hay sodio y también hay potasios. ¿Ya? Pero afuera hay mucho más potasio, o sea, más sodio, perdónenme, que potasio, y adentro hay mucho más potasio que sodio. Entonces, cuando va ocurriendo el impulso nervioso, el sodio empieza a entrar. Y una vez que empieza a entrar y empieza a pasar este fenómeno que va como en escalada, de inmediato empieza a salir el potasio. Y cuando el potasio empieza a salir, como el potasio también tiene carga positiva, empieza a volver a dejar positivo el ambiente externo de la neurona. Entonces la neurona vuelve a quedar en estado de reposo. O sea, voy a ir a la gráfica, fíjense. Entonces aquí empiezan a salir el sodio. Entonces, como sale el sodio, pasa de menos 70 a más 30. Y entonces eso significa que el impulso va pasando. Pero en tanto empieza a salir el sodio, el potasio dice, oye, afuera está negativo, empecemos a salir. Y empieza a salir el potasio. Y cuando sale el potasio, el potencial de acción, el sodio deja de salir primero y el potencial de acción comienza a desaparecer y a volver al estado de reposo. Entonces, en el fondo uno podría decir,
el impulso nervioso es un cambio eléctrico entre dos tipos de iones esenciales, el ion sodio y el ion potasio. Cuando el ion sodio sale, se genera el potencial de acción, y cuando el ion potasio sale, se genera el potencial de reposo. ¿Ya? Perfecto. ¿Cómo funciona el canal para el ion sodio, que es el más importante en este proceso o el más significativo? Antes de que comience el potencial de acción, esto está representando la membrana ahora, no el axón. El axón está aquí abajo, se supone, así. Digamos, esto es todo el axón, digamos. Esto es solamente la membrana, eso que estamos viendo ahí, que estoy hechurando yo en esta posición. Entonces, cuando tenemos la membrana tiene por fuera carga positiva y por dentro carga negativa. Y aquí está el canal de sodio. Entonces, el canal de sodio se encuentra, si ustedes se fijan, en estado cerrado, porque todavía no llega el impulso nervioso a ese punto. Entonces, cuando el impulso nervioso llegue, el canal se va a perturbar. Entonces, como todavía no se perturba, el potencial de acción es menos 70 milivoltios. Si ustedes se fijan, ahí está el 0. ¿Ya? Entonces, cuando llega el impulso nervioso, o sea, cuando ya se produce la perturbación, el canal de sodio se abre. Al abrirse, el ion sodio va a comenzar a entrar. Entonces, de inmediato, la corriente eléctrica va a comenzar a cambiar. Luego, cuando se abre completamente el canal de sodio, entra súper rápido todo el flujo de ion sodio. Entonces, el ion sodio fluye a través del canal, ¿verdad? Generando adentro ahora carga positiva y dejando afuera negativo. Voy a volver atrás para que vean la comparación. Primero estaba positivo afuera y negativo adentro. Y ahora, cuando entró el sodio, queda positivo adentro y negativo afuera. Entonces sigue entrando sodio y va a entrar hasta llegar a una cumbre, miren. Pero cuando llega a la cumbre, mira qué interesante lo que pasa. El canal de sodio se inactiva. ¿Se fijan que hay esa pelotita ahí abajo, esa esferita? Voy a volver atrás para que la vean. Miren. Estaba así y ahora se cierra. Abierta, cerrada. Entonces lo que hace esa esferita en el fondo es inactivar el canal de sodio. Y al inactivarlo, el canal de sodio queda sin capacidad de producir el flujo de corriente. Entonces, si ustedes se fijan, el canal todavía no se cierra, todavía está abierto, pero está inactivo. Y luego, después de un rato, entonces como está inactivo, no puede seguir entrando sodio. Entonces, el potencial de sodio comienza a disminuir. Entonces, como el sodio ya no puede seguir entrando, empieza a decaer el potencial de sodio. Entonces, después de un rato, el potencial decae tanto, porque además empieza a fugarse el potasio. Aquí va a haber unos canales, qué sé yo, y el potasio empieza a fugarse, porque el canal de sodio empieza a cerrarse. Entonces, empieza a fugarse el potasio porque afuera estaba negativo, hasta que vuelve a quedar positivo afuera, negativo adentro. Entonces, fíjense, qué importante es esto. El canal de sodio pasa por 3 estados. Pasa por un estado cerrado. De ahí pasa a un estado abierto. De ahí pasa a un estado donde tiene la pelotita atascada adentro. A ese estado le vamos a llamar inactivo. Y del estado inactivo vuelve a pasar al estado cerrado. ¿Ya? Chicas, esto es súper importante cuando uno comprende el funcionamiento de ciertos fármacos. Por ejemplo, en epilepsia, lo que ocurre es que hay una hipersincronía de neuronas. Las neuronas empiezan a disparar como locas y, como quien dice, aplaudir todas juntas al mismo tiempo. Y eso genera la crisis epileptógena, que cambia las ondas alfa, genera unas ondas lentas, digamos, ¿ya? Que son de hipersincronía. Unas ondas delta. Profesor, una ¿Sí? consulta. Uh-huh. ¿Qué pasa con esas personas que de pequeños son epilépticas? Ya, pero desde que nacen, por decirlo así. Y hay personas que lo generan ya de adulto, ya de adolescente, recién como las primeras crisis. Claro. Lo que pasa es que la epilepsia es una enfermedad muy compleja.
Y dentro de esta complejidad hay muchas razones por las cuales se puede producir una epilepsia. Por ejemplo, una enfermedad infecciosa al sistema nervioso central, como una meningitis, puede producir una epilepsia. Un traumatismo craneoencefálico, el crecimiento de un tumor, una sinusitis mal cuidada que haya provocado una infestación de algunas regiones prefrontales podría producir una epilepsia. Una lesión desde el sistema auricular, etcétera. O sea, hay muchas razones por las cuales se puede producir una epilepsia. En general, cuando se está en las primeras etapas de la vida, las epilepsias son provocadas por sufrimiento fetal o por fiebre alta. En la adolescencia, normalmente por porrazos fuertes. En la etapa del adulto joven, por tumores. Y en los ancianos, por envejecimiento celular. Esas son las principales causas de epilepsia. Entonces, Ya, profesor, gracias. no hay problema. Y entonces cuando se presenta la epilepsia, por ejemplo, se usan algunos fármacos antiepilépticos, obviamente, o anticonvulsivantes. Por ejemplo, un fármaco famoso es difenilidantoína, o lo que se llama también fenitoína sódica. ¿Y qué hace la difenilidantoína? Altera el estado de los canales de sodio. Entonces el canal de sodio pasa de cerrado a abierto y de abierto a inactivo. Entonces lo que hace fenitoína es hacer que se demore un poco más este estado inactivo, para que esté más tiempo inactivo y en algunas neuronas y no en todas, y entonces se pierda la sincronía entre ellas. Y de esa manera tiene acción terapéutica. ¿Ya? Y así funciona esa curva estúpida con esa caricatura, el impulso nervioso, ¿verdad? Pasa de menos 70 a más 30 o más 40 y vuelve al estado de reposo a menos 70. Pero si ustedes se fijan, aquí se forma como una guatita, mira. Esa guatita de inercia tiene que ver con la manera en que el sodio y el potasio se regulan para restablecer el estado de reposo. Ya. Perfecto. Esto es lo mismo, chicas, explicado desde otra perspectiva. O sea, aquí está entrando el sodio, ¿verdad? Entonces, esta es la zona de gatillo, la zona donde se va a iniciar el proceso del impulso nervioso. Entonces, aquí está entrando el sodio, adentro queda positivo, ¿verdad? Y afuera queda negativo. Y esto va avanzando. Y mientras va avanzando, cuando afuera quedaba negativo, empiezan a salir las cargas de potasio. Y las cargas de potasio empiezan a restablecer los iones. ¿Ya? De modo que el impulso nervioso va propagándose y a medida que la propagación va terminando, la neurona vuelve a quedar en estado de reposo. Si la neurona no quedara en estado de reposo, no estaría en condiciones de volver a transmitir otro impulso nervioso. ¿Ya? Perfecto. Luego, fíjense ustedes que hay otro detalle que quiero decirles. ¿Se acuerdan que les había dicho que la neurona, pónganse ustedes que esta es la neurona, así lo voy a hacer bien redondita para que me quepa en este espacio. Entonces, que afuera tenía los sodios, ¿verdad? Y adentro los potasios. Y los potasios también tenían carga positiva. Entonces, cuando venía el impulso nervioso, se fugaban los potasios, ¿verdad? Y habían entrado los sodios. Entonces, en el fondo la pregunta es, esto es como después de una fiesta. ¿Quién reordena los iones dentro de la casa? En algunos casos, ¿verdad? Si hace una fiesta en tu casa, al otro día tu mamá te obliga a hacer que tú ordenes las cosas, o si no, también puede ser que tu mamá lo haga. ¿Ya está? Entonces, en este caso, la pregunta es, ¿quién ordena las cosas? Las cosas las reordena en términos iónicos una estructura, estudiantes, que se llama bomba. Perdónenme, la letra sale horrible con este sistema, ¿ya? Bomba de sodio, potasio, ATPase. ATP, ASA se escribe con minúscula, ¿ya? Bomba de sodio, potasio, ATPase. ¿Y qué hace la bomba? Miren lo que hace. Qué interesante. La bomba mete
todos los sodios que se empezaron a colar durante el impulso nervioso. Y mediante la utilización de energía contenida en el ATP, los expulsa hacia el exterior. Y aprovechando que se abrió hacia el exterior, capta iones potasio y los tira a la fuerza hacia el interior de la célula. Entonces, como quien dice, la bomba de sodio-potasio es una proteína transmembrana cuya función consiste en reordenar el balance iónico entre el medio externo y el medio interno de la membrana celular en todas las células del organismo. Pero en este caso lo estamos viendo particularmente en las neuronas. Para poder hacer este trabajo, la bomba de sodio-potasio ATPasa necesita de una molécula llamada ATP. La molécula de ATP, estudiantes, significa adenosín trifosfato. Entonces, es una adenosina que tiene unida 3 enlaces fosfato. En realidad esos enlaces se dibujan así, como colita de chancho. Un enlace, otro fosfato, otra colita de chancho, ¿verdad? Y otro fosfato, y ahí tenemos los 3 fosfatos. 1, 2 y 3, en la adenosina. Entonces lo que hace esta molécula de ATP es que cuando se gasta, si ustedes se fijan que se ve como una explosión así, cuando se gasta, se transforma en ADP más el fosfato inorgánico. Entonces, el ATP, adenosín trifosfato, se transforma en adenosín difosfato más ATP. ¿Y cuándo se vuelve a transformar en ATP? Cuando esta molécula va a la mitocondria, y la mitocondria, utilizando la glucosa y el oxígeno, se oxida y vuelve a formar la molécula de ATP. ¿Ya está? Así funciona este mecanismo una y otra vez. Entonces uno podría decir, en nuestro organismo, todas las células necesitan ocupar ATP para todas las funciones que se puedan imaginar. Pero dentro de las funciones más clásicas está la bomba de sodio-potasio ATPasa. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? Profe, entonces esta bomba es lo que es lo que permite volver al reposo. No, no. Lo que permite volver al reposo, estimado Javier, es la salida del potasio. Lo que hace esta bomba después es ordenar toda la cantidad de iones sodio que se colaron hacia el interior y de potasio que se fugaron hacia el exterior. Alguien tiene que poner orden con eso. Entonces, esta bomba está trabajando día y noche independiente de los impulsos nerviosos y siempre está expulsando sodio para afuera y metiendo potasio hacia el interior. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Listo. Fin de esta primera parte, chicos. Entonces, eso es el impulso nervioso. Un proceso de perturbación de una neurona que implica la entrada de iones sodio para depolarizar y luego la salida de iones potasio para repolarizar. Y como esto genera un desorden en la cantidad de sodios y potasios que hay dentro y fuera de la célula, ¿quién pone el orden final al sistema para que este orden se restablezca, el orden de la cantidad de iones? La bomba de sodio, potasio y ATPasa, para cuyo caso necesita ocupar ATP. Bien. No, perdón, esto no hay que ver. Entonces, me salgo de aquí y voy a la siguiente presentación. La siguiente presentación, chicos, es sobre la misma dinámica. Voy a compartir pantalla de inmediato con ustedes, denme un segundo. ¿Se aprecia esa diapositiva? Sí. Ya. Neurotransmisores y sinapsis. Entonces, veamos de qué se trata esto. Resulta, chicas y chicos, que nuestro cerebro
contiene neurotransmisores que están ahí todo el tiempo funcionando en nuestro cerebro. Entonces, estos neurotransmisores son de varios tipos: glutamato, glicina, GABA, ácido aspartico, en fin, hay una serie de neurotransmisores. Yo voy a nombrar solamente 4 aquí, pero hay muchos más, para explicarles un poquito algunos centros esenciales sobre esta neurotransmisión. Entonces, resulta que, por ejemplo, déjenme poner un puntero, tenemos una región en el cerebro que se llama sustancia nigra y otra región que se llama VTA, que significa área tegmental ventral. Estas regiones están ubicadas aquí más o menos a nivel del mesencéfalo y entonces producen un neurotransmisor que se denomina dopamina. Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson hay una grave alteración en la producción de dopamina desde la sustancia nigra. Y por esa razón, los pacientes que tienen Parkinson toman metildopa o prolopa, que son moléculas cuya función es inducir la síntesis de dopamina que no se puede producir normalmente en la sustancia nigra. En un segundo nivel, otro neurotransmisor súper importante que tenemos en el cerebro se llama norepinefrina. Entonces, la norepinefrina, chicos, es un neurotransmisor súper importante porque regula nuestros niveles de alerta. Entonces, si una persona tiene bajos niveles de norepinefrina, en general, puede tener dificultades en la producción de la alerta. Entonces, aquí les voy a contar que esta norepinefrina se fabrica en una región también ubicada en el tronco del encéfalo, que se lee de una manera muy rara, se lee locus coeruleus, pero se pronuncia locus ceruleus. Bien. Ok. Entonces, les voy a contar algo anecdótico. Hay una droga que está muy de moda hoy día, que consumen muchas personas, desgraciadamente, y esa droga, chicos, se llama cocaína. La cocaína es una droga que altera los circuitos neuronales. ¿De qué forma? Aumentando la concentración de los niveles de dopamina y también aumentando la concentración de los niveles de norepinefrina. Entonces, por esa razón, los sujetos que consumen cocaína parece que tuvieran una situación así, como que están siempre muy alertas. Los chicos en la jerga popular cotidiana le llaman, están duros, ¿ya? Que quiere decir que tienen niveles de dopamina y de norepinefrina muy altos. Continúa. Profe, ¿y por qué se les mueve tanto la mandíbula? Por la misma razón, porque la dopamina está asociada a los mecanismos de regulación motora. Entonces, tienen un efecto hiperdopaminérgico muscular que los hace mantener un tono muscular muy alto. Por esa razón, toda su musculatura en general se mantiene muy apretada y se mantienen con un rictus muy distinto, además de una serie de otros problemas, por supuesto. Otro elemento, y se les seca la boca también debido precisamente al aumento de noradrenalina. Por esa razón, los sujetos que consumen cocaína están siempre tomando agüita. Un tercer elemento o un tercer neurotransmisor que está presente en el sistema, ¿ya? Se llama histamina. La histamina es un neurotransmisor, chicos, que se produce en una región muy especial que se llama región tuberomamilar. La región tuberomamilar también está ubicada en la porción mesencefálica, ¿ya? Y desde ahí produce histamina, y si ustedes se fijan, esa histamina se reparte por neuronas histaminérgicas hacia todo el resto del sistema nervioso central. Y también es un neurotransmisor que mantiene el sistema de alerta, ¿ya? Y un cuarto neurotransmisor, chicos, se fabrica en una región que se llama núcleo del RAFE. No se alcanza a leer ahí, lo voy a escribir así con núcleo del RAFE con PH. Y el núcleo del RAFE también está ubicado en el tronco del encéfalo. Hay dos regiones, el RAFE ventral y el RAFE dorsal. Y entonces el RAFE produce un neurotransmisor
que se denomina serotonina. Y este neurotransmisor también, como ustedes se fijan, abarca a toda la corteza cerebral, al cerebelo y también vías descendentes. Entonces, la serotonina, chicos, es un neurotransmisor muy importante que cuando falta se asocia a una enfermedad muy típica hoy día llamada depresión. Las personas que tienen depresión toman unos fármacos llamados antidepresivos. Y estos fármacos antidepresivos, lo voy a explicar en una diapositiva más adelante, lo que hacen es aumentar los niveles de serotonina dentro de la transmisión de las neuronas. ¿Ya está? Y entonces ustedes ya tienen una idea de 4 neurotransmisores esenciales en nuestro sistema nervioso central: dopamina, norepinefrina, histamina y serotonina. Voy a la siguiente. Bueno, hay Profesor, más. Sí, dime. una consulta, ¿cómo se evalúa la falta de estos neurotransmisores? Nunca se evalúan en forma directa. Siempre se hacen por exámenes clínicos, en forma indirecta. Si la persona tiene un trastorno motor, pensamos que hay una alteración de dopamina. Si la persona tiene ánimo deprimido, bueno, podemos pensar que tiene hipotiroidismo, pero también podríamos pensar que tiene disminuido serotonina. Si la persona tiene somnolencia, podríamos pensar que el trastorno es a nivel de histamina, etc. Casi siempre se hace por examen clínico, pero hay formas indirectas de medirla en laboratorio, no se hacen nunca, son muy raras, y esas formas indirectas tienen que ver con medir niveles de estas sustancias en ciertas células. Por ejemplo, serotonina se puede medir en las plaquetas de los sujetos. Se toman las plaquetas y se miden mediante inmunohistoquímica los niveles de serotonina dentro del sistema celular. Pero normalmente no se hace eso. Basta con la entrevista al sujeto y el examen clínico para determinar cuál de estos neurotransmisores podría estar fallando. Por ejemplo, en trastorno de pánico sabemos que está disminuido serotonina y aumentado norepinefrina. En Parkinson está disminuido dopamina. En hemivalismo está sobrepasado dopamina. En deterioro cognitivo está disminuido acetilcolina, etcétera, etcétera. ¿Ya? Fundamentalmente por los modelos animales que se utilizan para hacer experimentos, es que nosotros suponemos después cuáles son los neurotransmisores que están alterados. Eso, por ejemplo, lo diagnosticaría un psiquiatra o un neurólogo. Un neurólogo, sí, un neurólogo, en general, un neurólogo más que un psiquiatra. Ajá. El psiquiatra se dedica fundamentalmente a seguir un poco el historial de conducta del sujeto, pero el neurólogo se dedica a ver algunos signos neurológicos, como si te tiritan las manos, por ejemplo, cuando hay depresión, o si hay Parkinson, hay temblor de reposo, o si hay hemivalismo, hay temblor de intención, o si puedes mover la lengua en ambos lados, hacia arriba y hacia abajo, o si te ponen agua fría en un oído, puede hacer una conducta refleja de movimiento de los ojos, qué sé yo. Todos estos aspectos van asociados a un esquema clínico que podría dar a entender cuál neurotransmisor está fallando. Entiendo, gracias. ¿Ya? Perfecto, por supuesto. Entonces aquí le quiero mostrar, chicos, una cosa, y chicas, una cosa bien interesante, que tiene que ver con la síntesis de neurotransmisores. Estos neurotransmisores que están aquí, chicos, todos se llaman catecolaminas. Entonces, ¿por qué los puse ahí? Para decirles que todas las catecolaminas que participan en nuestro sistema nervioso vienen de la misma familia. Miren, este aminoácido se llama fenilalanina. ¿Dónde encontramos fenilalanina? Bueno, en los fideos, en las legumbres, en todos los alimentos hay fenilalanina. Incluso la Coca-Cola tiene fenilalanina. ¿Ya? Entonces nosotros, que somos personas típicas, que aparentemente no tenemos alguna enfermedad metabólica significativa, tomamos no es un neurotransmisor, este aminoácido llamado fenilalanina, ¿verdad? Y lo transformamos mediante una enzima, la fenilalanina hidroxilasa, en tirosina. ¿Ya? Ojo, en tirosina, no tiroxina, no confundir.
Y la tirosina, mediante la tirosina hidroxilasa, la transformamos en una molécula llamada dopa, L-dopa en realidad, para ser exacto, una dopa levógena. Ustedes saben que las moléculas tienen dos estadios, un estadio dextro y otro estadio levo. Es como mirarse al espejo. Cuando uno se mira al espejo no es el mismo que se mira, es justo al revés. Bueno, hay moléculas levo y otras moléculas que se llaman dextro. Esta es la levodopa. Entonces, esta levodopa, mediante la dopa de carboxilasa, se transforma en una molécula llamada dopamina. Y esa es la primera catecolamina famosa. La dopamina, mediante la dopamina hidroxilasa, se transforma en la segunda molécula famosa llamada norepinefrina o noradrenalina, son sinónimos. Y la noradrenalina, ¿verdad?, mediante otra enzima, la feniletonolamina N-metiltransferasa, se transforma en epinefrina o adrenalina. Entonces aquí tenemos dopamina, norepinefrina y epinefrina. ¿Y de dónde vienen? De la misma familia, de la tirosina, que venía a su vez del aminoácido fenilalanina. Por suerte la fenilalanina está en todo lo que comemos. Les quiero contar una cosa anecdótica. Hay unos chicos, no sé si tengo aquí el texto, no lo tengo en la otra Biblia. Hay unos chicos que tienen una enfermedad metabólica. Entonces, esa enfermedad metabólica tiene dificultades para producir el gen y sintetizar la proteína llamada fenilalanina hidroxilasa. Entonces, ellos no pueden tomar esta fenilalanina y transformarla en tirosina. Y como no pueden hacerlo, además de verse alterado toda la síntesis de esta familia de neurotransmisores, la fenilalanina comienza a producir elementos tóxicos metabólicos en su sistema. Y esa enfermedad se llama fenilcetonuria, que significa que botan cuerpos cetónicos asociados a fenilalanina en la orina. Si estos niños son alimentados con alimentos comunes y silvestres, que todos contienen fenilalanina, hacen deterioro cognitivo y daño neurológico irreparable. Entonces, estos niños y niñas que tienen esta enfermedad, la única manera de sobrevivir en forma adecuada es que utilicen alimentos sin fenilalanina. 1 kilo de leche sin fenilalanina debe estar hoy día en unos 75.000 pesos. Para que tengan una idea más o menos de lo difícil que es para las familias que tienen niños con fenilcetonuria. ¿Cómo se sabe cuando un chico tiene fenilcetonuria? Porque en tanto nace, se le saca una muestra de sangre desde el talón y esa muestra de sangre se le agregan unas moléculas ahí para saber si está presente o no la enzima fenilalanina hidroxilasa. Voy a la siguiente. Hay otra familia, chicos, de moléculas que son las histidinas que se transforman en histidina. O sea, perdón, la histidina que se transforma en histamina. Entonces, esta es la molécula de histamina. Este es el otro neurotransmisor de los mecanismos de alerta. Y aquí tenemos el que se asocia a depresión. Nosotros en la dieta consumimos este aminoácido que se llama triptófano. Por suerte, casi todo lo que comemos tiene grandes cantidades de triptófano. Las legumbres más que otras cosas. Y entonces el triptófano, mediante la TPH, la triptófano hidroxilasa, se transforma en 5-hidroxitriptófano. Y la 5-hidroxitriptófano se transforma posteriormente en la 5-hidroxitriptamina, también denominada serotonina. Entonces, este es el neurotransmisor final en este caso, la serotonina. ¿Ya está? Entonces, la serotonina proviene del triptófano y la histamina proviene de la histidina. Muy bien, continúo. Entonces, fíjense, ¿por qué estoy hablando de neurotransmisores? Porque tengo que mencionarles algo muy importante. Las neuronas se conectan entre sí y lo hacen mediante un mecanismo denominado sinapsis. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en este esquema general, varios tipos de sinapsis. Aquí hay una sinapsis, otra, una de glutamato, dice ahí, una de acetilcolina, una de serotonina, otra de norepinefrina, otra de glutamato, en fin, una de GABA,
otra de glutamato, etc. Entonces, si ustedes se fijan, las neuronas están todas asociándose entre sí mediante sinapsis. Pero estas sinapsis que estoy mostrando aquí tienen algo muy especial. Todas tienen un neurotransmisor como mediador. Pero ¿existen sinapsis que no necesitan neurotransmisores? Sí, sí existen. Entonces, por esa razón, chicos, les voy a decir que hay dos tipos generales de sinapsis. Una sinapsis que sí necesita los neurotransmisores, que se llaman sinapsis químicas, y una sinapsis que no necesitan neurotransmisores y que se denominan sinapsis eléctricas. ¿Ya está? Hablemos de las primeras, de las eléctricas. Cuando un impulso nervioso viene viajando por una neurona, este impulso nervioso hace que los iones, aquí hay este cuadradito, es una ampliación de este cuadradito de abajo, ¿ya? Hacen que los iones pasen directamente a través de proteínas transmembranas que son canales, que están unidos unos contra otros. Entonces, en el fondo, coinciden las dos cavidades del canal. ¿Ya está? Unos contra otros. Entonces, así se genera, dice, el flujo de iones a través de canales, ¿verdad? Del tipo gap-junction. ¿Qué significa este concepto de gap-junction? Uniones fuertes, ¿ya? Uniones fuertes, o sea, es decir, que una neurona con otra está íntimamente ligada. En cambio, en las sinapsis químicas, el proceso es distinto porque la neurona no está íntimamente ligada, sino que tiene una separación entre ambas. Y entonces, en esta separación, cuando viene un impulso nervioso, el impulso nervioso tiene que liberar unas cositas que están aquí adentro de estas pelotitas. Esas cositas son los neurotransmisores y esas pelotitas son las vesículas sinápticas. Entonces se libera este neurotransmisor y este neurotransmisor, que es lo que está aquí en color verde, llega y se asocia a un receptor, que son estos ahora proteínas. Y cuando estas proteínas se asocian al neurotransmisor, los iones, como por ejemplo el ion sodio, entran a la siguiente neurona y en la siguiente neurona conducen un impulso nervioso. ¿Ya está? Entonces, repasemos la diferencia. La sinapsis A, la de vuestra izquierda, es una sinapsis eléctrica y se denomina así porque hay intimidad entre las dos neuronas y los iones pasan desde una neurona a otra sin mediar un neurotransmisor. En cambio, en la sinapsis B, la de vuestra derecha, se denomina sinapsis química porque aquí, entre una neurona y otra, hay una synaptic cleft, hay un espacio sináptico. Y entre medio de ese espacio sináptico, esa barrera se vence cuando la neurona presináptica libera una sustancia llamada neurotransmisor, y ese neurotransmisor se liga a un receptor que está ubicado en la neurona postsináptica. Cuando se liga a ese receptor se abre eventualmente, y al abrirse entran los iones que están ahí dispersos en el ambiente intercelular, generando un impulso nervioso en la siguiente neurona. ¿Ya está? Voy a la siguiente. Esta es una ampliación de la sinapsis eléctrica solamente para ser majadero en el tema de las gap junction. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, una ampliación del esquema, y entonces aquí vemos cómo un sistema de canales está íntimamente unido al sistema de canales de la siguiente neurona. De modo que cuando un ion sodio anda dando vuelta por aquí, ese ingresa directamente y pasa a través de los dos canales. Voy a la siguiente. Aquí vemos unas microfotografías electrónicas, ¿verdad? Mostrando realmente los canales iónicos de las gap junction. Son impresionantes, ¿eh? Mira, te fijas las unidades proteicas, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un hexámero. Y ese hexámero, por un lado de la membrana, está conectado a un hexámero por el otro lado de la membrana, permitiendo el paso directo. Qué interesante, qué increíbles son estas moléculas. Y qué increíble que las podamos ver de esa manera. Y esto está mostrando las mismas relaciones de moléculas entre varias uniones sinápticas que hay ahí
toda esa cosa como pelo que se ve son uniones sinápticas. Y entonces estos dos canales que se unen íntimamente en la sinapsis eléctrica constituyen los llamados conexones, que forman en conjunto las conexinas a partir de las cuales pueden movilizarse los iones en las sinapsis eléctricas. Perdón, sí bien digo, la sinapsis eléctrica. Ya está. No, esa la voy a saltar, la podríamos discutir quizá en el futuro. En las sinapsis químicas, perdónenme que me mueva tanto, pero tengo que ir cambiando de posición porque es un poco incómodo estar sentado en el mismo modelo. Entonces, en la sinapsis química, ¿verdad? Tenemos la vesícula presináptica, o sea, perdón, el terminal presináptico, la neurona presináptica. Entonces, ahí adentro tenemos la vesícula sináptica. Entonces, estas vesículas sinápticas, fíjense, hacen algo bien interesante. Viene la neurona y envasa el neurotransmisor, que son esas pelotitas que están ahí, esos puntitos. Entonces, el neurotransmisor va en su vesícula sináptica, se acerca a la membrana mediante una serie de proteínas, las RAP3, las MUN18, las NAR. Esto ya sería biología molecular. Me imagino que en biología molecular, en algún momento, en biología celular, ustedes hablaron de estas moléculas. Entonces, vienen estas vesículas y se asocian a la membrana y hacen este concepto que se llama docking. Docking significa atracar, como cuando un barco atraca en un puerto. Docking. Entonces, la vesícula que viene aquí atraca contra la membrana y entonces se produce el famoso priming, que hay como un reconocimiento de las dos membranas y se rompe la membrana. Y cuando se rompe, debido a la entrada de calcio, salen los neurotransmisores hacia el espacio sináptico. Entonces salen los neurotransmisores del espacio sináptico y desde ahí van a la neurona postsináptica donde van a actuar y hacer todo el negocio que ya dije. Entonces, como es tan difícil producir las vesículas sinápticas, la neurona mete una proteína en la vesícula, las alfa-SNAP, y entonces cuando mete esas proteínas encima de la vesícula puede volver a ser reciclada, no se pierde, porque si no sería muy complejo y muy caro para las neuronas presinápticas estar siempre produciendo vesículas. Imagínense qué cantidad de miles, de millones, de trillones de impulsos nerviosos estamos produciendo en cada segundo. ¿Y cuántos trillones o quintillones de vesículas sinápticas están produciéndose en todo este sistema de neurotransmisión? Entonces es inevitable saber que se recicla. Otra cosa que podría decirse interesante, fíjense, es que además, si yo quiero producir los neurotransmisores, ¿verdad?, para hacer todo este proceso de liberación, ustedes tienen que imaginarse que tenemos que tener las enzimas, porque dijimos, por ejemplo, que la fenilalanina requería una enzima, la fenilalanina hidroxilasa, para transformarla en tirosina, la tirosina en tirosina hidroxilasa para transformarla en L-dopa, la L-dopa en dopa de carboxilasa para transformarla en dopamina, y así. Entonces, estas enzimas, ¿de dónde salen? Son proteínas, se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, del rugoso pasan al liso, y del liso se transportan a través del axón de la neurona para hacerlas llegar al espacio donde se están sintetizando los neurotransmisores. Entonces, es interesante saber que la neurona también tiene un transporte anterógrado y retrógrado de moléculas muy complejas, ¿verdad?, que participan en el metabolismo de estos neurotransmisores. Receptores para neurotransmisores. Aquí hay algo súper interesante que quiero decirles. Siempre que nosotros hablamos de una neurona que se conecta con otra neurona, normalmente lo que nosotros decimos, vamos a hacer una neurona bipolar ahí está el soma, lo que nosotros decimos es que lo que se conduce son impulsos nerviosos, pero la verdad es que eso no es tan cierto. Hay dos tipos de conducciones o dos tipos de respuestas en la neurona postsináptica. Cuando una neurona presináptica libera un neurotransmisor en la sinapsis química, estamos hablando, puede haber dos efectos distintos. Un efecto es el efecto ionotrópico, es decir, el efecto a partir del cual se produce una corriente iónica hacia la neurona postsináptica, que es lo que todo el mundo conoce,
Y otro efecto del cual no se conoce mucho y que se está hablando recién desde el año más o menos 90 en adelante, diría yo, en forma intensa y muy intensa en el año 2004-2006, es el efecto metabotrópico. ¿Y qué significa este efecto metabotrópico? Significa que las neuronas, cuando liberan los neurotransmisores, podrían producir ciertas respuestas en la neurona postsináptica que no necesariamente sea la conducción de un impulso nervioso. ¿Qué tipo de respuestas? Respuestas tróficas, respuestas de crecimiento, respuestas de modificación del metabolismo de esa neurona. Entonces, para eso, y ustedes estos mecanismos sí que lo tienen que haber estudiado en biología celular, ¿verdad? Tenemos clásicamente los mecanismos asociados a proteína G, los mecanismos asociados a receptores del tipo tirosina quinasa, y los mecanismos asociados a receptores de tipo guanilato ciclasa. ¿Y qué hacen estos mecanismos? Estos tres mecanismos fabrican segundos mensajeros que van bajando, río abajo, downstream, decimos en inglés, ¿verdad? Río abajo van bajando y haciendo respuestas metabólicas en esa neurona. Respuestas tales como crecimiento, síntesis de otras nuevas moléculas, fabricación de vesículas proyectivas como dendritas, qué sé yo. Ya está. Ahora, hay tres tipos distintos químicos de neurotransmisores. Un primer grupo que se llaman de pequeñas moléculas, donde tenemos, por ejemplo, glutamato, norepinefrina, serotonina, epinefrina, GABA, qué sé yo. Un segundo grupo de moléculas que se llaman neuropéptidos, donde tenemos famosamente las endorfinas, ¿verdad? Después que uno hace ejercicio se fabrican muchas endorfinas, las encefalinas, las neuroquininas, que son neuropéptidos, o sea, son moléculas de varios aminoácidos, de 5, 61, 91, las endorfinas, por ejemplo, son cadenas largas de aminoácidos. Y un tercer grupo de moléculas, estudiantes, que se llaman endocannabinoides, ATPs, ADPs, adenosinas, y los gases como el óxido nítrico. Entonces, esos también son neurotransmisores, pero están en otra familia. Entonces, por ejemplo, a propósito de lo que me preguntaba una chica hace un momento atrás, cuando alguien consume cannabis sativa, ¿verdad? La cannabis sativa tiene una serie de sustancias, el delta 9 THC, el delta 8 THC, cannabigerol, cannabinobiol, ácido cannabinólico. Estas moléculas actúan en los receptores CB1 y CB2, que son los receptores de endocannabinoides. Entonces nosotros en nuestro cerebro fabricamos normalmente endocannabinoides, que se llaman anandamidas. Y estos endocannabinoides participan en una serie de regulaciones, ¿eh? Participan en las regulaciones de ciertos circuitos cognitivos, en la regulación de la apetencia a los alimentos, en fin, bla, bla, bla. Es una cosa muy extensa. Y cuando alguien fuma cannabis o consume un queque con cannabis o con leche, o como quieran hacerlo, entonces estos receptores para endocannabinoides se activan y generan cambios, no solo en el sistema nervioso central, sino que también a nivel periférico. Ya. Ustedes saben, chicos, yo siempre voy informando a mis estudiantes, ¿verdad? Y poniendo referencias, porque me parece que es muy interesante y muy ético que nunca nos apropiemos de el conocimiento de otro, sino que sepamos ser decentes y colocar las referencias correspondientes. Bien, entonces, por darles solamente un ejemplo, estudiantes, no voy a irme a una descripción detallada porque sería fatalísimo, les envuelvo la cabeza, los vuelvo locos y no tiene ninguna importancia para ustedes. Lo que tiene importancia es que ustedes sepan que para un neurotransmisor hay varias familias de receptores. Entonces, un neurotransmisor va a hacer un efecto dependiendo de él, por supuesto, pero dependiendo también de cuál sea el receptor al cual voy a tocar. Se los voy a poner como un ejemplo estúpido, chicos. Imagínense que yo voy por mi cuadra tocando el timbre de cada una de las casas de aquí hasta llegar a la otra cuadra. En cada casa donde toque el timbre me va a pasar algo distinto. La primera casa
tengo un vecino que es bien agradable, entonces me va a decir, hola, ¿cómo estás, Claudio? ¿Qué sé yo? En la segunda casa son unas personas que no conozco. Entonces, quizás no van a abrir la puerta, pero se van a sentir movimientos adentro. En la tercera casa hay una vecina que conozco, pero que tiene su marido enfermo. Entonces, probablemente cuando toque el timbre, ella me va a decir, Claudio, espérame un minuto. Seguramente, porque siempre está atendiendo a su marido, está en un estado muy malo. Entonces, eso mismo pasa con los neurotransmisores. Yo voy a hacer la serotonina. Soy el mismo, pero dependiendo a qué receptor voy tocando, va a ser la respuesta que se va a obtener. ¿Me siguen con la idea? Javier, ¿me entiendes la idea? Javier. Sí, se entiende, profe. Ay, Javier se fue a dormir, este gallo. Dejó la cuestión prendida y se fue a dormir. Es un buen truco. Vamos a ver si sobrepasa mi segunda prueba, que es de alternativas. Esta va a ser diferente. Porque hay que modular un poco las notas. Demasiadas buenas notas, siempre hay que modularlas un poco. Para saber si hay gente que se va a poder mantener ahí en ese nivel o no. Ya, entonces, claro, esta idea es súper importante porque a veces, chicas y chicos, la gente tiene como la idea de decir, este neurotransmisor hace tal cosa. No, pues viejo, tienes que decirme en qué receptor va a actuar. Y ahí yo te digo qué cosa puede hacer. ¿Ya? Es como cuando me preguntan por la marihuana, por el delta 9, delta 8. Oye, la canalizativa, ¿qué hace? Entonces, bueno, espérame, la canalizativa es mucho decir, dime qué molécula. El delta 9 THC. Ya, el delta 9 tetrahidrocannabinol. Ya, ok. Ahora, dime dónde. ¿En qué parte del cerebro? Porque en qué parte del cerebro hace cosas distintas, etc. ¿Ya? Ok, entonces aquí, fíjense, siguiendo con la misma idea, ¿ya? Ahí tenemos el receptor para serotonina, por ejemplo, 5-HT1A. ¿Dónde hay 5-HT1A? En el hipocampo, en la amígdala cerebral, en el septum, en la corteza entorrinal, en el hipotálamo, en el núcleo del RAFE. ¿Qué hace? Inhibe la adenilatociclasa y abre los canales de potasio. Ya. Oye, pero y a ver, el 5-HT2C, ¿dónde está? Oye, mira, esta cuestión está en el plexo coroideo, en el globo pálido externo e interno, en los núcleos de los ganglios basales, en la corteza cerebral. Espérame, el 5-HT1A, no, en la corteza no, en la corteza entorrinal. Esto está en toda la corteza cerebral. También está en el hipotálamo. ¿Y qué hace ahí? Chuta, actúa con un segundo mensajero llamado fosfolipasa C. ¿Y eso es distinto? Claro, cambia las cosas. ¿Ok? Sigamos adelante. Entonces aquí tenemos un esquema resumen, chicos, al final, con esto de lo ionotrópico y lo metabotrópico. Entonces, ponte tú que aquí hay un terminal. Y entonces este terminal está liberando aquí, por ejemplo, pónganse ustedes, qué sé yo, norepinefrina. Y está, mejor glutamato. Es mejor el ejemplo, glutamato. Entonces, libera glutamato y el glutamato abrió canales de sodio, está entrando sodio. No es que entre el neurotransmisor, nunca entra. Entra el ion. Y acá, en este otro caso, por ejemplo, esta es un esquema bien esquemático, valga la redundancia, es otra neurona y está liberando ahí, ponte tú, serotonina. Entonces, ¿qué hace la serotonina? No está abriendo un canal. En este caso se está ligando un receptor, que es este, y este receptor lo que está haciendo es generando una proteína G, y esta proteína G va a actuar como segunda mensajero para abajo en otro sistema. ¿Ya? Siempre, chicos, la referencia de los monos, como siempre, tenemos que ser dignos. Y ahora hablemos de la sinapsis en general. Este esquema en general, estudiantes, es un esquema sobre sinapsis. Entonces, ¿qué tenemos aquí en este esquema sobre sinapsis? Bueno, tenemos a la neurona pre-sináptica y a la neurona post-sináptica. Entonces, la presináptica está liberando neurotransmisores hacia la postsináptica. Entonces, aquí en el fondo yo le puse numeritos a esto, para decir qué cosas pueden estar pasando entre una pre y una post, cuando se libera un neurotransmisor en una sinapsis química. Miren, en la pre, por ejemplo, el número 1 dice que aquí se toma un precursor, el X representa un precursor.
y el precursor se absorbe por la membrana, ¿verdad? A través de un transportador probablemente, y ahí en el interior se sintetiza una molécula Z. Ponte tú que ese precursor sea fenilalanina, ya. Se transformó en tirosina. La tirosina, ponte tú que se transformó en dopamina, en L-dopa y en dopamina. Ya. La dopamina se almacenó. Entonces, el número 3 es cuando se almacena en la vesícula. El número 2 es la transformación enzimática. Se almacena en la vesícula y ya fabricado el neurotransmisor. El número 4 es cuando sale y se liga a un heteroreceptor. Ah, espérame, ¿cómo es eso, heteroreceptor? ¿Cuántos tipos de receptores hay? Hay 2 tipos así en general en esta clasificación. Los autorreceptores, que son los receptores que están en la misma neurona presináptica, como este rosadito y este café, y los heteroreceptores, que están al otro lado, en la neurona postsináptica. Entonces se unen a este heteroreceptor y aquí va a pasar algo. No dice qué pasó, pero puede que se haya abierto un canal o puede que haya generado una respuesta metabotrópica. Puede ser cualquiera de las dos. En el número 5, el neurotransmisor se ligó a un autorreceptor. ¿Para qué? A lo mejor para decirle al sistema, oye compadre, ¿sabes que no produzcas tanto neurotransmisor? Ya tenemos suficiente como mecanismo de regulación. En el número 6 pasa algo bien interesante. Una vez que se libera el neurotransmisor, en la mayoría de los casos, este neurotransmisor es recapturado, ¿ya? Porque como las neuronas son bien economicistas, ¿así? No quieren perder el material que fabricaron porque es caro. Entonces lo recapturan. Entonces por eso ahí dice transportador de la membrana de la neurona presináptica. En el número 7 dice que el neurotransmisor sale vagando a la nada, así, hacia como el espacio exterior, así, porque parte del neurotransmisor igual se pierde y se difunde. Poquito, pero igual ocurre. Y en el número 8, el neurotransmisor podría ser eventualmente captado por una célula glial, y esta célula glial podría metabolizar el neurotransmisor y transformarlo quizás en un precursor de nuevo para volver a fabricar otro neurotransmisor, como es el caso de glutamato y GABA. De hecho, es así. ¿Ya? Y aquí hay una flechita que dice modulación de autorrecepción. Esto es muy parecido al autorreceptor del número 5. También tiene un sistema de señalización que le dice hacia el interior de la presináptica, mira viejo, hay mucho neurotransmisor, fabrica menos, o hay poco, fabrica más. ¿Ya? Ese es en general el esquema de una sinapsis típica. Ahora vamos a revisar sinapsis por sinapsis, por lo menos 4 familias específicas. Vamos con la primera, las catecolaminas. Cuando hablamos de catecolaminas nos referimos fundamentalmente, ¿verdad?, a dopamina, norepinefrina y epinefrina. Entonces, en este caso, ¿verdad?, la tirosina se transforma en L-dopa, la L-dopa en dopamina, ¿verdad?, y la dopamina, en este caso, en norepinefrina. La norepinefrina se envasó en la vesícula sináptica y se liberó. Entonces, mira qué interesante. La norepinefrina puede actuar sobre un receptor postsináptico y hacer una respuesta metabotrópica, qué sé yo. Y, por supuesto, sobre un autorreceptor. Pero mira qué importante esto. La norepinefrina puede ser recapturada. ¿Y cómo se llama el recapturador? Se llama NET, que significa Norepinephrine Transporter, transportador de norepinefrina. Y esto sí que es espectacular. Una vez que se recaptura la norepinefrina, la neurona, si quiere, puede volver a liberarla. Pero ¿y si no, qué hace con tanta norepinefrina almacenada? No la puede almacenar tanto tiempo porque capaz que a la persona le dé un trastorno de pánico. Entonces, tiene una enzima que se llama MAO, la monoaminooxidasa. Y toma la norepinefrina a partir de la MAO y la transforma en una sustancia inútil. Ya está, la metabolizó a una sustancia inútil. Y cuando necesite fabricar de nuevo, seguramente va a utilizar la ruta de síntesis. Ese es el caso de las catecolaminas en general. Entonces les quiero contar algo bien interesante. Oye, ¿y qué pasa si un gallo consume cocaína? Bueno, la cocaína se mete aquí. Bloquea el NET. Y al bloquear el NET, aumenta los niveles de norepinefrina. Y el sujeto queda así como saltón, como en estado de alerta permanente. Primer caso.
¿Ya? Perfecto. Y hay algunos antidepresivos que también funcionan a nivel de norepinefrina, ¿ya? Pero son excepcionales. Voy al segundo caso, serotonina, y aquí sí que voy a hablar de depresión. Miren, ¿cómo funciona la sinapsis de serotonina? Termino estas familias sinápticas y terminamos la clase. La sinapsis de serotonina funciona así. Aquí está la presináptica y aquí la neurona, la verde, la postsináptica. Entonces, el triptófano se transforma en 5-hidroxitriptofano y esa en serotonina, 5-HT, o también llamada 5-hidroxitriptamina. La 5-hidroxitriptamina se envasa y almacena en la vesícula y se libera. Y cuando se libera, ¿verdad? Aquí un receptor postsináptico genera una respuesta para adentro, metabotrópica, ya dijimos, dependiendo de qué tipo de receptor sea, si el 5-HT1A, 5-HT2, 5-HT3, no sé qué, en fin. 2A, 2B, 2C, etc. Y también actúa sobre un autorreceptor. Pero miren qué interesante esto. Cuando la serotonina se libera del espacio sináptico, al tiro enseguida, un recapturador que se llama SERT, que significa Serotonin Transporter, recaptura la serotonina y la tira para adentro. Entonces se ha demostrado en modelos animales de experimentación, en ratas depresivas, porque se puede fabricar ratas depresivas mediante un modelo bien complejo, que es que se les somete a estrés crónico, en fin. Entonces, se nota o se sabe que las personas depresivas a lo mejor tienen muchos recapturadores. Entonces, cuando la persona libera la serotonina, toda la serotonina se le va para adentro al tiro. Y casi que ni alcanza como a tener respuesta en la postsináptica. Entonces, como que la postsináptica no se da cuenta que hay serotonina. Entonces, ese circuito postsináptico empieza como a achicarse, como a secarse. Y empieza entonces a producirse la enfermedad llamada depresión. Entonces, la pregunta es, ¿cómo actúan los antidepresivos? El primer mecanismo de acción de los antidepresivos es súper simple. El antidepresivo bloquea a estos recapturadores. Entonces, como los bloquea, cuando la neurona libera serotonina, esta serotonina se mantiene mucho más rato en el espacio sináptico. Y de esa manera se mejora la neurotransmisión. Y este es el caso de los siguientes antidepresivos. Los SSRI. O sea, los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Y esos son fluoxetina, norfluoxetina, citalopram, escitalopram, paroxetina. Son los típicos SSRI. ¿Ya está? Pero hay otras moléculas, chicos, que hacen otra cosa distinta. Miren qué interesante. Si adentro hay serotonina, y esa serotonina tiene la mala suerte de encontrarse con la MAO, mira, voy a ir para atrás. Esta misma MAO que estaba aquí destruyendo la norepinefrina, esta MAO también puede destruir la serotonina, y la destruye y la transforma en una sustancia que se llama 5-HIIA, que significa ácido 5-hidroxiindol acético, una molécula inútil. Entonces, esto tampoco conviene si tú tienes depresión, porque si tienes poca serotonina, es mejor que nadie la destruya, habiendo poco. Entonces, hay antidepresivos que bloquean la MAO. Y esos antidepresivos que bloquean la MAO, ustedes ya se imaginan cómo se llaman. Se llaman IMAOs. ¿Y qué significa la expresión IMAO? Inhibidores de la MAO. ¿Ya está? Entonces los antidepresivos clásicamente se clasifican en dos familias. Hay más familias, pero las más clásicas son los SSRI, los inhibidores de recaptura selectiva de serotonina, y los IMAO. Y hay un tercer grupo que se llama tricíclicos. ¿Y qué hacen los tricíclicos? Bloquean la recaptura de serotonina y también bloquean la recaptura de norepinefrina. ¿Ya?
como es el caso de imipramina, por ejemplo. Muy bien. Vamos a la cuarta sinapsis. La cuarta sinapsis es la llamada sinapsis GABAérgica. La sinapsis GABAérgica, chicas y chicos, es muy importante por lo siguiente. Porque esta sinapsis es la que libera el único neurotransmisor, chicas, más famoso que hace algo especial en las neuronas. Cuando se liga a un canal, porque tiene varios receptores, pero tiene un receptor canal, entra una molécula increíble. ¿Se acuerdan que las neuronas afuera estaban positivas y adentro negativas cuando estaban en estado de reposo, verdad? Bueno, cuando GABA se liga a este receptor, mira lo que entra. No entra sodio, entra ion cloruro. Y el ion cloruro, chicas, hace algo increíble. Hace más negativo el espacio interior de la neurona y más positivo el espacio exterior. Entonces esta neurona deja de conducir impulsos nerviosos. Y como quien dice, perdóneme la expresión tan vulgar, se duerme temporalmente. Entonces el GABA inhibe la conducción de los impulsos nerviosos. ¿Y cómo lo hace? Muy simple. Esta era la curva que teníamos nosotros. La curva que teníamos nosotros, ¿verdad? Así. Entonces aquí teníamos el 0 y aquí teníamos el menos 70. Entonces el impulso nervioso venía así, pasaba al más 40 o al más 30 y volvía así. Pero ¿qué pasa si tú le metes GABA? Hace esto, mira. Va hasta un voltaje que se llama menos 90 milivoltios. Y ese voltaje se denomina hiperpolarización. Entonces, en ese voltaje de hiperpolarización de los menos 90, la neurona deja de conducir impulsos nerviosos. Y entonces uno dice, oye, ¿y en tu casa tienes algo parecido al GABA que tu mamá toma, por ejemplo? Yo voy a buscar uno aquí, mira, que tengo a la mano porque siempre se tienen fármacos de este tipo en casa. Alprazolam. Oye, ¿y qué hace alprazolam? Alprazolam lo que hace es abrir canales de cloruro, igual que diazepam, oxazepam, lorazepam, flurazepam, flunitrazepam, solpidem, sopiclona, la Z-drag que se llama, sopiplón, la tercera Z-drag. Entonces, al abrir el canal de cloruro, hiperpolariza la neurona y entonces apaga, comillas, el sistema nervioso central. Pero en la sinapsis normal, el sistema nervioso central toma el GABA y lo transforma en glutamato y después en glutamina. Y la glutamina puede transformarse, si quiere, en glutamato, o el glutamato puede transformarse en GABA mediante una enzima llamada glutamic decarboxilasa, GAD. Y por supuesto, cuando se libera el GABA, hay también un capturador que se llama GAT, que significa GABA transporter. ¿Ya? Entonces los mecanismos para mejorar el GABA, en general, no son bloquear al transportador de GABA, no. Lo que se usa es aplicar un fármaco que se parece al GABA, como las benzodiazepinas. Y entonces las benzodiazepinas abren canales de cloruro, entonces la neurona postsináptica cree que es GABA, y entonces se duerme. ¿Ya? Y por esa razón, estos fármacos se llaman también fármacos ansiolíticos y algunos hipnóticos, dependiendo de la potencia y de los mecanismos secundarios de acción que tengan sobre el sistema nervioso central. Hay algunos, por ejemplo, que son absolutamente hipnóticos, y otros que son solamente ansiolíticos, y otros que son mixtos. Por ejemplo, diazepam es mixto. Alprazolam es fundamentalmente ansiolítico. Flunitrazepam es fundamentalmente hipnótico. Bien. Y aquí tenemos el de glutamato, que es el inverso. Glutamato se libera, activa un neurotransmisor, activa un receptor, y el receptor de glutamato entonces abre canales de sodio, canales de calcio, y genera conducción de un impulso nervioso en este caso. Pero también hay receptores de glutamato llamados metabotrópicos. Bueno, y glutamato también tiene un recapturador que se llama
glutamic recaptador de glutamato. Bien, y la última sinapsis que quiero conversar con ustedes, chicos, es una sinapsis que se llama la sinapsis colinérgica. Colinérgica de acetilcolina. No había mencionado esta palabra, voy a volver atrás. Estas sinapsis se llaman sinapsis catecolaminérgicas. Si es de norepinefrina, por ejemplo, se llama norepinefrinérgica. Si es de serotonina, se llama serotoninérgica. Si es de GABA, GABAérgica. Si es de glutamato, glutamatérgica. Si es de acetilcolina, colinérgica. Ok, o sea que se le pone un apellido a la neurotransmisión. Entonces, miren qué interesante es la sinapsis de acetilcolina. La neurona recibe una molécula que se llama colina. La colina, mediante el acetilcoenzima A, que ustedes tienen que haberlo visto en respiración celular, cuando vieron biología celular, mediante una enzima llamada colin-acetiltransferasa, forma la molécula llamada acetilcolina. Y esta acetilcolina se envasa y se libera al exterior. Cuando se libera, hace lo que tenga que hacer, actúa sobre un receptor colinérgico, qué sé yo, todas las macanas. Pero después, igual que todos los neurotransmisores, esta colina debería ser recapturada. Esta acetilcolina, pero no es recapturada totalmente, sino que, chicos y chicas, hay una enzima que toma esta acetilcolina, que se llama ACHE, que está tanto en la presináptica como en la postsináptica. La ACHE significa acetilcolinesterasa. ¿Y qué hace esta enzima? Toma la acetilcolina, la rompe en dos pedazos. Un pedazo es el acetato o ácido acético, que no sirve para nada, y el otro pedazo es un pedazo bastante más caro que se llama colina. Y este pedazo más caro, llamado colina, es recapturada por la vesícula presináptica para volver a fabricar acetilcolina. Entonces les quiero contar una historia antes de irme. Llevamos 1 hora 35 de clase. Y la historia es la siguiente. Existen un conjunto de sustancias, chicas y chicos, que tienen propiedades pesticidas. Y estos pesticidas son muy complejos, se llaman pesticidas organofosforados. Son muy complejos porque hacen algo muy increíble. Bloquean la acción de las acetilcolinesterasas. Entonces, imagínate tú, tenías tu acetilcolina, la enzima, la acetil-CHE colinesterasa, va a transformar tu acetilcolina en dos sustancias, ¿verdad? La va a transformar en acetato, que no sirve para nada, y la va a transformar en colina. Pero ponte tú que si tú tomas un veneno que bloquea la acción de esta enzima, entonces tu acetilcolina no se puede transformar. Y si no se puede transformar, esto se va a llenar de acetilcolina. ¿Y qué pasa si hay mucha acetilcolina en tu sistema? Aquí viene el gran detalle. Resulta, chicos y chicas, que todos nuestros músculos, cuando viene una inervación motora, y aquí hay una masa muscular, ponte tú, todos nuestros músculos funcionan, los músculos estriados esqueléticos voluntarios, funcionan con acetilcolina como neurotransmisor. Entonces, si la acetilcolina no puede ser destruida, el músculo queda rígido y forma un fenómeno en fisiología muscular que se llama tetania. Entonces, te ocurre tetania, pero no solamente ocurre tetania, fíjense, en los músculos estriados esqueléticos generales, sino que también en el diafragma. ¿Y para qué sirve el diafragma? Para respirar, porque se contrae y se relaja, ¿verdad? Se contrae y se relaja, se contrae y se relaja, y así respiramos.
Entonces, si el músculo queda todo el rato contraído, no puedes respirar y mueres por asfixia. Además de tener una situación como una especie de pseudoconvulsión. Entonces, por esa razón, los pesticidas organofosforados son tan peligrosos, porque bloquean la acción de la enzima acetilcolinesterasa, que transforma la acetilcolina en acetato y en colina. Colina que tiene que ser recapturada para volver a fabricar el nuevo neurotransmisor. Ya está, hasta ahí quedamos, ese mono no me parece importante. ¿Hay alguna pregunta? Profe, respecto de esto último que hablaba, ¿tiene algo que ver con la esclerosis lateral amiotrófica o nada? Tiene algo que ver con la esclerosis lateral amiotrófica, pero la esclerosis lateral amiotrófica tiene más que ver, fíjate, con las células de Schwann, con la mielinización periférica. Pero por supuesto que tiene que ver porque todas las vías motoras periféricas son colinérgicas. Entonces es indudable que este mecanismo multienzimático y la liberación de acetilcolina está asociada a la neurotransmisión muscular. Y entonces si hay anticuerpos que afectan al receptor de acetilcolina, se pueden producir graves trastornos motores. Voy a la siguiente. Ahora sí. Esta persona tiene una enfermedad llamada miastenia gravis. Se las voy a explicar. ¿De qué se trata esto? A esta persona se le dice, señora, abra sus ojos. Y luego el examinador está con un cronómetro. Y 10 segundos después, mire lo que le pasa a la persona. Empieza a cerrar los ojos. 30 segundos después, mira cómo está así. Entonces, fíjense ustedes que ...30 segundos después. Entonces, la persona no puede mantener su ojo abierto, pero aquí, si le dice a esta persona, señora, mantenga sus brazos así levantados, a los 10 segundos empieza a bajar los brazos. Entonces, ¿cuál es el problema con esta persona? El problema con esta persona es que tiene una gran dificultad para mantener la unión entre el nervio y la estructura muscular. Y entonces, ¿cuál es el problema? Esta persona tiene una enfermedad que se llama miastenia gravis. ¿Y en qué consiste la enfermedad? Por alguna razón, que ya está informada pero que no viene al punto, la persona generó anticuerpos contra sus receptores de acetilcolina. Entonces aquí están los receptores de acetilcolina que tenían que recibir acetilcolina para que el canal se abriera y dejara entrar sodio. Pero como no hay muchos receptores, porque los receptores se están destruyendo, entonces la persona no es capaz de mantener la fuerza en su musculatura estriada periférica. Y esa patología se llama miastenia gravis y está absolutamente asociada, esta sí, más que otras neuropatías periféricas, a la neurotransmisión colinérgica. Perfecto. Con eso terminamos. ¿Preguntas? Profe, Dime. sobre la prueba.